para hablar del bullying, ese concepto que se ha impuesto ahora en casi todos los colegios públicos y privados, nos acompaña hoy Marta Ordóñez. Marta, bienvenida. Muchísimas gracias, Patricia. Marta ha sido pues una concejal que se ha caracterizado sobre todo y se ha distinguido por sus temas sobre la niñez. En eso se ha especializado, ¿no, Marta? Sí, llegué a trabajar por los temas de infancia, por visibilizarlos, por proteger sus derechos fundamentales y por prevenir muchas cosas que los adultos les hacen a los niños, niñas y les dejan de hacer también, ¿no? Sí. Porque el tema del abandono y de la negligencia, pues ahí también se nota ese vacío. Claro, lo que pasa es que este es un tema más de niños entre niños, ¿no? Sí. Sí, pero es un tema, mire, que afecta a toda la sociedad, inclusive cuando uno busca como la salida, como cuál sería, digamos, ese programa que nos ayudaría a prevenir que se presente o que se siga presentando ese bullying o ese matoneo en los colegios en nuestro país, pues vemos que ahí tenemos que participar todos. No es un tema solo de los niños, sino que tenemos, si profundizamos, nos damos cuenta, si buscamos quién es el líder negativo, ¿no? En ese tema del matoneo descubrimos que un alto porcentaje es de niños que han recibido algún tipo de maltrato, ¿cierto? Que han visto la violencia muy cerquita. Bueno, pero el matoneo siempre ha existido. Toda ¿no? la vida. Toda la vida. Es decir, ¿cuál es la diferencia En nuestras con el épocas matrimonio? de nuestros colegios, pues yo estudié en un colegio femenino y eso no se daba tanto, pero los niños se citaban en el patio o afuera del colegio y entonces se remangaban y entonces decía, bueno, allá nos vemos y a tal hora nos vemos y entonces los otros hacían el corrillo y hacían barra y cosas de esas, pero eso no es nuevo. Lo que pasa es que con el tema de internet ahora es ese ciberacoso, ¿cierto? Se complicó porque así uno como papá saque al niño del colegio donde está recibiendo ese bullying o está siendo víctima de eso, resulta que por internet siguen haciéndole el bullying. Entonces, ese es el tema, pero mire que el primer estudio, Patricita, sobre el bullying se hizo en 1970. Hace mucho rato. Hace mucho rato. Y el primer programa para prevenir el bullying en los colegios y ese acoso y ese maltrato entre estudiantes se hizo en 1970 en Noruega, ¿cierto? Y por eso el bullying, además, la expresión viene del holandés que significa acoso. Y es un acoso en todos los sentidos, pero mire que la cosa se ha complicado porque ahora hasta los niños le cobran. Entonces lo arrinconan, lo maltratan, lo amenazan, se aprovechan si el niño es muy gordito o muy flaquito o si tiene gafas o cualquier cosa. Y entonces de ahí se agarran para empezar a hacerlo sentir mal. Pero bueno, en las últimas semanas, sobre todo en los últimos días, se estuvo el tema de nuevo en los periódicos, sobre todo por el caso de un niño en Antioquia, ¿no? Sí. Que inicialmente se pensó que había muerto como consecuencia de los golpes que le habían propiciado sus compañeros. Después, entonces, no sé, el examen de medicina legal dijo que había sido una septicemia, parece que algo en el fémur, ¿no? Sí, por una infección en la rodilla, no sé en dónde fue. Pero igual el niño había sido como sometido a golpes. ¿Sí se movieron las autoridades frente a eso? El tema complicado es que los niños callan esto, porque como los amenazan, ¿cierto? Entonces, lo que menos quieren de pronto es llevar esa problemática y ese acoso que están viviendo en las casas. Ahora, todo depende, o sea, hay niños que son muy expresivos y cuentan todo en la casa, por eso es importante la comunicación y estar muy al tanto, muy pendiente si cambia el comportamiento del niño, si se vuelve muy temeroso, introvertido, muy nervioso, si llega con muchos golpes, moretones, cosas. A veces en la maleta también hay muestras de cosas, les rompen los cuadernos, les dañan todo. Hay niños que le dice la mamá, vas a cumplir 8 años, entonces te voy a hacer la fiesta en tal lado. Y entonces el niño, no, es que de pronto no va nadie del colegio o de mi curso, ¿cierto? Hay una cantidad de cositas que ellos van soltando que nosotros como adultos o como padres o como familiares del niño debemos tener en cuenta y no dejar eso tan suelto. Ahora, también los niños no dicen, porque a veces en la casa, cuando lo comentan, los adultos le dicen, no, pero defiéndase, si le pegan, pegue más duro, ¿cierto? Sí. Pero eso no funciona así. Este es siempre, pues en el matoneo, obviamente en estos temas, siempre tiene que ver mucho la casa y los papás y la comunicación, pero en este caso específico es un tema que le concierne a los colegios. ¿Qué pasa en los colegios, Marta? Que tenemos
que capacitar más a nuestros educadores para que hagan la lectura, pero para que hagan una intervención. Mire que hay un doctor, un científico, el doctor Chaux, que se ha dedicado en Colombia de la Universidad de los Andes a hacer estudios y a hacer propuestas, y él tiene una propuesta de un programa que se llama Aulas en Paz, y él dice que tienen que participar, obviamente los estudiantes, pero no es que se vuelva la cantaleta, ¿cierto? Y decirle no haga, respete, ojo con sus compañeros, ellos también merecen respeto y tienen derechos. No, o sea, es un tema más de integrarse y de trabajar y de hacer como talleres y de reconocer, y si el uno ofende al otro, pues que aprendan a excusarse, ¿cierto? Y a reconocer el límite y los derechos del otro, pero en eso participan los adultos tenazmente. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos que apuntarle más a eso, aunque ahora la Corte Constitucional le ha dicho al Ministerio de Educación que tiene que trabajarle al tema. Pero decirle es una cosa, que lo ejecute es otra. Sí, ¿Cómo lograr que las secretarías de educación, en este caso la de Bogotá, sí hagan algo? Porque con educación sexual pasa lo mismo. Pues, todos dicen que tienen cátedra de educación sexual y uno va a ver y es cualquier cosa, menos educación sexual. Exacto, de eso se quejan los mismos niños, ¿no? Cuando nosotros hacemos una actividad en el consejo que se llama el cabildante estudiantil, ahora antes se llamaba el cabildante menor, ellos mismos manifestaban y decían que la cátedra de educación sexual no les está sirviendo nada, no les aporta nada, por algo se están incrementando la cantidad de casos de niñas menores de 14 años embarazadas, ¿no? Cuando uno habla de una menor de 14 años embarazada, ya eso es un abuso sexual, ¿cierto? Ahí hay que investigar y hay que mirar bien el tema, pero ellos mismos dicen que eso no sirve para nada, que no es teoría, que no es decirle use un preservativo, ¿sí? Que la cosa hay que la valoración reevaluar, del cuerpo, sí, todas esas es cierto. cosas. Entonces, yo sí creo que toca trabajarlo. A mí me preocupa que ahorita que estamos en pleno análisis y debate del plan de desarrollo no aparezca en el diagnóstico de infancia. Lo hemos dicho una y otra vez, que tenemos que trabajarle a este tema y a la prevención fuertemente de las menores embarazadas en Bogotá. Y lo del bullying, ¿cómo hacer? Es decir, programas. Sí, pero ¿qué tipo de programas? ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Dónde? Es que como, por ejemplo, el de la Universidad de los Andes, que lleva años investigando esto, y tiene las estadísticas, las cifras tan contundentes y tan claras, es que cuando uno le dicen, es que en Bogotá, de cada 5 niños, uno ha sufrido o ha sido víctima de bullying o de matoneo o de acoso en el colegio, pues la cosa tiene que hacernos pellizcar a nosotros mismos los adultos, porque algo está pasando y el tema es delicado. Vea, a mí me han llegado muchos casos estos días a la oficina, Patricia, y encontré un caso de una niña de 12, 13 añitos que la molestaban y la acosaban tanto, que la niña decidió quitarse la vida, ¿cierto? No lo soportó, en la familia no encontró tampoco ayuda, eso le dicen, no, eso defiéndase, usted hable con la profesora, con la psicóloga del colegio. Y intentó. Y figúrese que después ha hecho de la mamá todo un vía crucis pues de colegio en colegio para que se la reciban. Entonces no hay cupo, ya ha ido como a 5. ¿Y qué pasa? Entonces sacamos a la niña del colegio y no la recibimos y no la matriculamos. Tocaría esperar hasta el próximo año para que entre al colegio. ¿Y qué hacemos durante todos estos meses? ¿Cierto? Entonces mire que por eso es que tenemos que prepararnos más y brindarle a los niños que han sido víctimas de esto, son unas víctimas, ¿sí? Todas las garantías y restablecerlos, restaurarlos por dentro, porque igual van a crecer y van a compartir con nosotros en la sociedad siempre. Ya hablaremos de los planes que hay a nivel de Secretaría de Educación y qué contactos hay con usted y con las personas que están en el cabildo trabajando el tema. ¿Le llegan muchos casos, Marta? Llegan casos. Sí, hace poco llegó también de un colegio privado católico, donde se presentó el caso y el colegio no sabía cómo actuar. Finalmente los papás, a la niña, las otras niñas más grandecitas, cuando cuenta de un presunto, digamos, acoso, ¿sí?
en el colegio por parte de un profesor, resulta que no reciben como el respaldo, ni la familia ni la niña, y la cosa se va creciendo y como terminan sacando al profesor, o el profesor renuncia, es lo que pasa, entonces las niñas grandes dicen, pero ¿por qué usted por tener esa lengua tan larga y estar diciendo todas esas cosas? Entonces, por eso se va el profesor que a nosotros sí nos gustaba, y entonces empiezan a echarle el agua en la cara en el recreo a la niña y una cantidad de cosas, y mire que al colegio se le salió de las manos, ¿no? Y pues esa no es la idea es que ellos tienen, por eso ahora que usted decía, ¿qué hace el colegio? Si ellos tienen la responsabilidad, tienen 8 horas al niño allá, entonces ¿qué hacemos los papás? ¿No? Yo sí creo que hay que capacitarse, yo sí creo que hay que entender esta problemática y actualizarnos, porque antes se presentaba de otra manera, pero ahora la cosa se nos creció, los niños están haciendo cosas para liberarse un poco de ese acoso y cosas que deciden ellos solitos y se hace un daño terrible y a la familia y a la sociedad y a todos, y me parece delicado el asunto. Tenemos que trabajar, tenemos que prepararnos, pero no es un tema solo de los niños y darles cantaleta, el tema es más complicado y es más complejo. grande. Sí. Bueno, vamos a un corte de comerciales y después venimos a hablar con Marta lo que son ya como las iniciativas puntuales, es decir, qué se está pensando desde el Consejo, qué se está pensando a nivel nacional, que supongo que también está ahí, ¿sí? Está usted también vinculada, y qué se está pensando en otros consejos y en otros, pues a nivel a nivel territorial. Vamos a un corte, ya regresamos.